Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de una de las series que más me ha marcado en este año 2022, como es The Bear o El Oso. Esta historia, escrita de una forma muy bella y sutil, se ha convertido en una de las obras con más carisma y personalidad de todo lo que llevamos de año, por la forma frenética en la que están escritas algunas escenas y al mismo tiempo por la sutilidad y delicadeza con la que va tratando a sus personajes hasta llegar al final de la primera temporada. Con lo cual, este análisis se dividirá en dos partes. Por un lado haré un análisis sin spoilers de lo que ha sido la temporada, el cual nos va a dar para analizar bastantes aspectos de lo que es la propia serie, y después, avisando ya de que llegan los spoilers, haremos un análisis de las cosas concretas que más me han gustado de la temporada y que más me han marcado o me han hecho sentir que estaba viendo una serie especial o diferente. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos análisis de más series, dejad un like para apoyar el vídeo, echad un ojo a la playlist del canal que seguro que encontráis canciones que os gustan, y vamos con la review. La serie construye su primera temporada con 8 capítulos que no son especialmente largos, tendrán una duración de media hora, incluso quizá algo más, a excepción, eso sí, del capítulo final de la temporada, que durará como unos 40-45 minutos. En estos episodios nos cuenta la historia de un chef reputado, es decir, un chef que trabajaba en un restaurante de muchísima calidad, que de pronto comienza a trabajar en uno totalmente diferente, que se dedica a preparar bocatas. Esto lo hace porque su hermano Mikey le ha dejado este restaurante y no quiero contaros más porque quiero que lo descubráis a lo largo de la serie. Una de las cosas que más os va a llamar la atención según comenzáis a ver esta historia es la intensidad que transmite, sobre todo en las escenas de cocina, es decir, metiendo toda esa ansiedad que verdaderamente existe en los restaurantes para ir sacando uno y otro plato, y cómo los chefs y las personas que trabajan en la cocina lo viven de alguna manera. El montaje que utiliza para reforzar esta sensación de agobio o de estrés es una absoluta delicia, con planos muy cortos, intercalando imágenes constantemente, planos también incluso en los que vemos cómo los personajes pueden estar oprimidos quizá por el propio espacio en el que están, es decir, la cocina se percibe a veces como un lugar estresante que aprieta a los personajes, reforzando ese estrés para que saquen lo mejor de sí mismos, y todas estas sensaciones que nos evocan sobre todo ansiedad al espectador, creo que están muy bien representadas justamente para mostrarnos eso, cómo funciona una cocina de un restaurante. Al mismo tiempo, otra cosa que me ha encantado es la narrativa de la serie. ¿Por qué? Porque no es para nada explícita. Digamos que los capítulos van avanzando uno detrás de otro y en cada uno vamos teniendo pistas diferentes de qué es lo que sucedió con respecto a los personajes, cómo eran sus relaciones o incluso cómo eran ellos mismos y cómo están cambiando y digiriendo la situación que la serie va a plantear. Pero eso lo hace con mucha delicadeza para que el espectador vaya conociendo estos detalles mientras la cocina va funcionando y mientras los fogones están encendidos. De ahí vas recabando información y todo al final de la temporada tiene sentido. Lo que termina generando esta forma de contar la historia es que todo lo que estamos viendo se perciba como algo muy balanceado. El avance de la propia historia en el presente, los conflictos de los personajes que vienen del pasado y que existen y que los atormentan, ir adentrándonos en los personajes y también ir viendo cómo la trama principal con respecto a este restaurante va avanzando. Por otro lado, uno de los puntos fuertes claramente de esta historia es su personaje principal, Carmy, un protagonista roto que al igual que la historia también oculta mucho al espectador y tenemos que ir indagando en él para conocerlo y viendo qué es lo que realmente le atormenta. La historia nos hace ir percibiendo su dolor y también sus traumas, y esto hace que inevitablemente empaticemos con todo ello, dándole a la serie muchas veces un aura de tristeza o de decadencia, quizá es la palabra, que a mí personalmente me ha encantado. Además, en conjunto, esta propuesta de Hulu trata temas como por ejemplo la pérdida, el duelo, el compañerismo, la familia o el esfuerzo, dándonos momentos alegres, momentos incluso divertidos y también momentos tristes, generando ahí un contraste de sensaciones que le funciona también muy bien al tipo de historia que nos están contando. En conjunto, a mí me ha resultado una serie impecable en lo que ella quiere proponer, o sea, está muy bien llevada desde el principio hasta el final de la temporada, donde terminas cogiendo cariño a todos los personajes, incluso cariño al propio restaurante, a este lugar físico, a pesar de las flaquezas y problemas que todos ellos tienen. Está claro que es una temporada en la que se sufre emocionalmente, pero en la que el espectador también encuentra recompensas que le hacen sentir bien, lo que es prácticamente una analogía de lo que es vivir o la propia vida.
Y bueno, a partir de aquí comienza la parte con spoilers, es decir, voy a entrar en eventos concretos de la serie, que creo que merece la pena también ser analizados, y si vosotros aún no la habéis visto, lo que os recomiendo es que vayáis a ver la serie y volváis al vídeo para disfrutar de esta parte final, porque hay muchas cosas que verdaderamente me han despertado muchísimas sensaciones y quiero dedicarles un instante, porque eso me han llegado muy adentro. Así que nada, a partir de aquí ya comienzan los spoilers y quiero empezar diciendo que mucha parte de la serie, aunque el personaje verdaderamente apenas aparezca en lo que es la historia, va sobre el personaje de Mikey. De hecho, este personaje y la imagen que el espectador se hace de él, se la hace a través de lo que los demás personajes van comentando de quién era, cómo llevaba el restaurante o qué es lo que ha dejado tras su suicidio. Con estos datos te vas dibujando un esquema de un personaje en la cabeza, sin conocerlo verdaderamente, que desde el principio hasta el final de la temporada va cambiando de una forma espectacular. Me encanta cuando en las historias hay personajes que tienen protagonismo por su ausencia, por no estar y por cómo esta ausencia afecta a los demás personajes. Creo que el ejemplo de Mikey es el ejemplo perfecto porque todas las personas que se nos muestran en la serie están lidiando con lo que Mikey era y con lo que Mikey de alguna manera les ha dejado al marcharse. Además, el hecho de procesar la propia muerte de Mike también es parte del desarrollo de los personajes de la mayoría de ellos en esta season, centrado sobre todo en el personaje de Carmy, que es quien está viviendo un duelo más difícil, pero también en otros personajes como por ejemplo Richie o Sugar. El suicidio de Mike es casi el corazón de la propia serie y el silencio que queda después de este hecho, lidiar con los asuntos que quedan sin resolver o no entender ni ser capaz de procesar la situación, son retos a los que nuestros personajes se van a ir enfrentando. Otra cosa que me ha encantado es que con pequeños detalles también vamos conociendo a otros personajes, como por ejemplo la ambición creativa de Marcus o cómo quiere luchar por dar con un donut perfecto. Esta resiliencia, esta forma de querer conseguirlo a toda costa, dice mucho de la pasión que el personaje tiene con respecto a la repostería. También me ha encantado la admiración de Sydney hacia el personaje de Carmy y cómo ella de alguna forma cree en él y en que puede convertir ese restaurante en un lugar mejor y por eso quiere trabajar allí. Quiere aprender lo máximo posible de este chef, aunque también es un personaje con personalidad y no va a dejar que la trate de una forma en la que ella cree que no merece. Richie es el personaje más caótico de la serie, pero vamos descubriendo cómo detrás de esas capas de caos existe también un dolor y un amor que oculta, tanto por el restaurante como por Carmy como por el propio Mikey. Incluso la ternura debajo de las capas de dureza que tiene el personaje de Tina, cómo es escéptica al principio con respecto al sistema que tiene Sydney, pero cómo después la va valorando, se va dando cuenta de que está aprendiendo incluso a pesar de ser mayor, que está mejorando, y es entonces cuando empieza a aceptar una situación nueva en su restaurante. Con lo cual no es para nada fácil que en una serie todos los personajes estén bien escritos y bien llevados, incluso además si dura poco tiempo como ha sido esta temporada. Tener capítulos tan cortos con tantos personajes secundarios y hacer que funcionen bien a través de los detalles que conocemos de ellos es porque nos demuestra que en realidad los personajes son muy profundos, están muy bien escritos y son capaces de mostrarnos justamente lo que quieren que veamos para que les conozcamos, y eso ya os digo que es una lección de cómo escribir bien personajes y escenas. Y ahora toca hablar un poco del personaje protagonista, que también es uno de los platos fuertes de esta season. Verdaderamente ha sido un personaje complejo de ver, complejo de entender, ha sido duro ver cómo sufre, cómo delira incluso a veces, cómo parece perdido en sueños, consumido por la ansiedad, desorientado por el dolor que siente por la pérdida de su hermano y también metido en un caos emocional que le lleva casi a la autodestrucción en algunos instantes, como por ejemplo ese momento en el que habla del fuego y cómo a veces le ronda la cabeza esa idea de no apagarlo y consumirse con él, al igual que el restaurante. Pero a pesar del momento difícil emocional que está viviendo, es de admirar verle empeñado en sacar adelante el restaurante de Mikey, como si eso fuese a significar rescatar parte de su relación con él, como si quisiese compensar los errores que tuvieron ambos en vida, salvando este restaurante. Tal y como Carmy nos cuenta en un monólogo en el último capítulo preciosamente escrito, la relación entre ambos fue muy difícil, separó sus caminos, porque Mikey no quería en un principio que su hermano trabajase allí. Ya veremos esto por qué sucedió, quizá pensaba que el restaurante no era lo suficientemente bueno para Carmy y quizá eso le podía avergonzar, aunque esto ya os digo que es quizá una interpretación mía y no tiene por qué ser así, pero esto llevó a Carmy a convertirse en uno de los mejores chefs casi simplemente
simplemente por dar una lección a su hermano. Y como os digo, la escena en la que nos cuentan todo esto, en la que Carmy abre su corazón, nos hace comprender muchísimo mejor a su personaje y comprender también los conflictos a los que estaba sometido. Y así llegamos al final de una primera temporada que resulta realmente espectacular y sobrecogedor. La serie lleva desde el minuto 1 mostrándonos a unos personajes totalmente abatidos, personajes que luchan además por sacar adelante un restaurante de Mikey que está lleno de deudas y problemas, que parece que se va a hundir en cada capítulo, porque siempre surge un nuevo problema con el que tienen que lidiar. Sentimos que Mikey, en vez de una herencia, ha dejado a Carmy un marrón o un problema con el original beef de Chicagoland. Y durante toda la temporada el espectador siente esa frustración y se enfada con Mikey porque no entendemos cuál era el objetivo de dejar a Carmy un lugar así tan endeudado y tan difícil de gestionar. Pero es entonces cuando llegamos al mensaje final de Mikey que Carmy por fin lee, un mensaje escrito en una receta familiar de espaguetis que servía al propio restaurante y que Carmy, recordad, que se negó a preparar porque quería hacer algo diferente. Me hace gracia pensar que si en el primer capítulo de verdad hubiese hecho espaguetis, nos hubiésemos ahorrado todo el sufrimiento que hemos tenido en esta temporada por los problemas de dinero. Pero claro, la temporada también busca justamente eso, mostrarnos el sufrimiento de Carmy por no aceptar lo sucedido. El hecho de que no aceptase la forma de trabajar de su hermano desde el inicio nos habla de cómo de alguna forma no está aceptando su muerte. Entonces el personaje tenía que vivir un proceso, un duelo y una gestión emocional a lo largo de esta temporada para poder llegar hasta este punto, hasta el momento en el que finalmente prepare esos espaguetis, de que haga esa receta familiar y nos muestre cómo el personaje por fin, al menos en parte, consigue estar un poco en paz con Mikey o incluso con el propio restaurante. Y es justo en ese pequeño momento de paz cuando está cumpliendo lo que Mikey le había sugerido cuando aparece el dinero. Un dinero que, si os fijáis, Carmy comparte desde el principio con la gente del restaurante, porque entiende que lo que Mikey quería era un regalo para todos ellos. Mikey no pudo darle a Carmy el restaurante que prometieron tener juntos, pero ha podido dejarle la oportunidad de que tenga el suyo propio, uno a la altura de sus capacidades culinarias extraordinarias. El final de la serie funciona tan bien porque la historia te va quitando la esperanza poquito a poco, capítulo tras capítulo. Te hace caer en una espiral dolorosa porque todo lo que rodea al original beef of Chicagoland son problemas, pero al final, como un rayo de sol en una tormenta, te devuelve la esperanza de una forma tan bonita, siendo además una esperanza que siempre estuvo ahí en las baldas del restaurante. Y así es como entendemos que Mikey nunca quiso dejar un problema a Carmy, sino hacerle verdaderamente un último regalo por la vida que no compartieron, por ese restaurante que jamás llegaron a tener juntos y que ahora les da la oportunidad de construir un negocio totalmente nuevo a su gusto, que pueda funcionar mejor que la bocatería que tenían, que seguramente también tenga sus problemas, pero que al menos les da eso, esperanza, y ese es el último regalo que el hermano de Carmy quería dejarle. Y ante esto solo puedes llorar o levantarte a aplaudir o sentir verdaderamente que has visto una pequeña maravilla que es para mí sin duda una de las mejores series de este año 2022. Y nada, hasta aquí esta pequeña review que quería hacer. Espero que hayáis disfrutado de la propia serie y también de la review, lo que tenía para aportar un poco con respecto a ese final tan emocionante. Me encanta porque durante el año siempre tenemos alguna que otra serie que termina sorprendiendo, que nadie la esperaba, pero que termina siendo una de las protagonistas de la temporada de las series, y para mí The Bear es una de esas. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis, dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.